Hola, yo soy Ivana Camarena y en el video de hoy hablaré respecto a la expresión del consentimiento en los tratados internacionales, el cual es un tema clave dentro de la Convención de Viena de 1969. Para empezar, me gustaría resaltar que cuando los estados firman un tratado no quedan automáticamente obligados a cumplirlo, ya que para que un tratado tenga efectos jurídicos es necesario que el Estado exprese formalmente su consentimiento. Ahora sí, en este video hoy explicaré qué es la expresión del consentimiento, las diferentes formas que tiene de manifestarse, las condiciones de validez y por qué es fundamental en el derecho internacional. El primer punto a tocar es qué es la expresión del consentimiento y como definición, la expresión del consentimiento es el acto mediante el cual un Estado acepta quedar obligado jurídicamente por un tratado internacional. No basta con que un tratado sea firmado o exista simplemente, debe haber un compromiso claro de parte de los Estados para que el tratado sea legalmente vinculante. Ahora, el siguiente punto a tocar es su importancia, que como primer punto tenemos la seguridad jurídica. Esto se refiere a que permite que los tratados sean previsibles y respetados en las relaciones internacionales. El segundo punto de la importancia es la autonomía de los estados, ya que cada país puede decidir voluntariamente si quiere ser parte o no de un tratado. Y el tercer y último punto de la importancia es el fundamento del derecho de los tratados, ya que sin la expresión del consentimiento los tratados no tendrán ninguna validez legal ni podrían ser obligatorios. Ahora pasaré a hablar respecto a su base legal, la cual se establece en el artículo 11 de la Convención de Viena, el cual establece que el consentimiento de un Estado puede expresarse de diferentes maneras, como lo puede ser la firma, la ratificación, la adhesión y el intercambio de instrumentos. Y ahora, para que se comprenda mejor lo que llevo explicado hasta el momento, vámonos con un ejemplo práctico. Imaginemos que dos países negocian un tratado comercial. Ambos países establecen las condiciones, pero uno de ellos no firma ni hace la ratificación del tratado, por lo cual no quedaría obligado a cumplir dicho tratado. Esto demuestra que la simple negociación o la simple redacción de un tratado no es suficiente para que tenga efectos jurídicos. Ahora pasemos a explicar cada una de las cuatro formas de expresión del consentimiento que mencioné anteriormente y su base legal. En primer lugar está la firma, que de acuerdo al artículo 12 puede ser suficiente para obligar a un Estado si así lo menciona el tratado, pero en la mayoría de casos simplemente la firma es una manera de demostrar intención y hace falta la ratificación. El siguiente tipo de expresión del consentimiento es el intercambio de instrumentos, el cual está basado en el artículo 13 y este tipo de expresión del consentimiento es el más común en los tratados bilaterales y hace referencia a un intercambio de documentos oficiales que confirman su consentimiento. Ahora, el tercer tipo de expresión del consentimiento y el que ya había mencionado con anterioridad es la ratificación, que también entra en este grupo la aceptación o aprobación, que de acuerdo al artículo 14 se utiliza cuando es necesario un paso más allá después de la firma, si así lo establece el tratado, y generalmente involucra un proceso interno dentro del país, como la aprobación por parte del Congreso. Y por último tenemos la adhesión, que este se basa en el artículo 15, el cual menciona que ese es un proceso en el cual un país que no estuvo en las negociaciones del tratado puede integrarse al tratado de manera posterior, pero solamente se puede si el tratado lo acepta o si las partes involucradas están de acuerdo. Y para que quede más claro esta última definición respecto a la adhesión, vamos a un ejemplo práctico que, por ejemplo, supongamos que en 1993 se creó un tratado ambiental y un país ahorita en 2025 quiere agregarse a dicho tratado. Podría hacerlo mediante la adhesión, pero solamente si el tratado menciona dicha posibilidad. Bien, ahora vamos a pasar a otro tema, el cual también es muy importante, el cual es las condiciones para que sea válida la expresión del consentimiento. En primer lugar, es que debe expresarse libremente, lo que se refiere que un Estado no puede firmar un tratado bajo coacción o presión externa. Y alguna de las causas de invalidez de un tratado puede ser la coacción sobre el representante del Estado de acuerdo al artículo 51. El uso de fuerzas o amenazas de acuerdo al artículo 52.
Error sobre un hecho esencial del tratado según el artículo 48. Engaño o corrupción de parte del representante del Estado de acuerdo al artículo 49 y 50. Y por último, violación grave al derecho interno del Estado de acuerdo al artículo 46. Ahora, para ir con un ejemplo práctico de esto último, si un tratado es firmado bajo presión o amenazas políticas indebidas, su validez puede ser cuestionado ante las comunidades internacionales. Ahora pasemos a los efectos del consentimiento. Si ya pasamos todo lo anterior, ahora ¿qué efectos tiene que este consentimiento ya sea válido? Bueno, una vez expresado este consentimiento, el tratado es jurídicamente vinculante hacia el Estado y se aplica el principio de pacta sunt servanda, lo que significa que el tratado debe ser cumplido de buena fe. Por otro lado, de acuerdo al artículo 27, el derecho interno de un Estado no es excusa para que no se cumpla un tratado. Y esto significa que, por ejemplo, si un país firma y ratifica un tratado respecto a los derechos humanos, pero después cambia su legislación interna en contra del tratado, ya no puede justificar su incumplimiento en base a su derecho interno. Bien, ahora vamos a pasar a otro tema que es por qué es importante que los estados expresen correctamente su consentimiento a la hora de firmar un tratado. Esto es fundamental porque los tratados internacionales buscan generar confianza y respeto entre los países. Si no existieran reglas claras para expresar el consentimiento, cualquier país después de firmarlo podría querer no cumplir con sus obligaciones. Y de esta manera se podrían generar mayor conflictos, deudas y desconfianzas en las relaciones internacionales. Por ejemplo, imaginemos que dos países firman un acuerdo comercial, pero uno de ellos después dice que no lo puede cumplir ya que su Congreso interno nunca lo aprobó. Esto podría afectar la relación entre ambos países e incluso crear un conflicto tanto legal como económico. Es por esta razón que la Convención de Viena establece de forma muy clara los procedimientos para expresar el consentimiento y así evitar malos entendidos. Ya que quedó claro lo anterior, otro punto muy importante es conocer las consecuencias que puede llegar a tener un Estado si no expresa correctamente su consentimiento a la hora de firmar un tratado. La principal consecuencia es que el tratado puede considerarse inválido, lo que significa que es como si nunca hubiera existido jurídicamente. Además de que el país que incumpla un tratado puede llegar a tener problemas en sus relaciones diplomáticas, perder credibilidad frente a otros estados o incluso quedar fuera de futuros acuerdos internacionales. Pero esto dependerá del tipo del tratado en el que se incumplió y de las obligaciones que no se hayan cumplido. Es por estas razones que es tan importante que siempre se exprese el consentimiento, siguiendo las reglas establecidas y siempre de manera muy clara y voluntaria. Ya después de todo lo anteriormente dicho, simplemente vamos a hacer una conclusión para que quede claro y resumido todo lo que hemos mencionado anteriormente. Primeramente, que la expresión del consentimiento es clave en los derechos internacionales, ya que garantiza que los tratados sean respetados y legítimos por los estados. Por otro lado, la Convención de Viena de 1969 establece reglas claras para evitar abusos y conflictos en las firmas y aplicaciones de los tratados. De esta manera, comprender cómo es que funciona este proceso es fundamental para comprender las relaciones internacionales y que esas estén basadas en el respeto y la cooperación. Y ya con esto estaremos cerrando el tema de la expresión del consentimiento basado en la Convención de Viena de 1969. Sería todo de mi parte y muchas gracias por ver este video.